Vamos a hablar entonces en esta imagen un poco de las modalidades de color. Ya habíamos en otros ejercicios hablado de cierta información de color, por ejemplo a través de los canales, pero no necesariamente profundizamos en cómo la imagen digital, los mapas de bits, pueden interpretar las modalidades del color. En Photoshop tenemos en el menú de imagen o image las diferentes modalidades. Viene desde el bitmap hasta el multicanal. El bitmap es el más sencillo y simplemente nos va a poder permitir tener una imagen o blanca o negro. Esto se utilizaba en el origen de los sistemas digitales. Los monitores nada más podían tener podían estar prendidos y apagados, y entonces las imágenes eran simplemente blancas o negras. Entonces, en una imagen de tipo bitmap, si yo me acerco, esta imagen la acabo de convertir en bitmap. Fíjense cómo tengo, por medio de tramas, pequeños puntos o píxeles blancos o negros, no hay más. La imagen es blanco o negro, solamente tenemos información blanca o negra. La trama de la misma, por la densidad o la cantidad de píxeles, me puede suponer que hay variaciones tonales, pero realmente no las hay. O sea, esta imagen tiene píxeles blancos o negros. Este tipo de imagen se puede utilizar de pronto para algunos efectos artísticos o de diseño, pero en términos fotográficos es prácticamente inutilizable o no se utiliza ya en la actualidad este tipo de imagen. Luego tenemos la imagen en escala de grises. Si tú fueras a realizar un trabajo artístico, la fotografía en blanco y negro tiene también su proceso de expresión. A veces una fotografía en blanco y negro puede expresar muchísimo más que una fotografía a color. Y por ejemplo, si nosotros vemos quizá esta imagen, la expresividad lograda a través del blanco y negro pues es bastante interesante. No necesariamente todas las veces tengo que tener color en una fotografía. Y entonces tú cuando haces tu disparo digital, siempre tu cámara va a procesar la información con color, siempre. O sea, tú haces un disparo, a menos de que le pongas el filtrado que diga como monocromático, pero hace el sensor de tu cámara siempre va a buscar colores, los colores en el espacio, en el aire, esos haces de luz rojo, verde y azul. Y la cámara puede hacer un procesamiento para convertirlo en blanco y negro, pero sería como este proceso que vamos a hacer ahorita. Tengo mi modo de imagen, voy a escala de grises. Aquí me va a decir Photoshop si quiero descartar la información de color, y esta imagen ya pasó solamente a escala de grises. Debes de saber que esta imagen tiene nada más 256 variaciones tonales. En su modo RGB tiene 16.7 millones de colores, ¿okay? Y cuando pasamos a escala de grises tenemos solamente 256 tonalidades. Eso en su modo convencional, que es una imagen de 8 bits. No vamos a hablar ahorita de imágenes de 8, 16 o 32 bits. Simplemente nos vamos a quedar con la convencional, que son 8 bits. Luego tenemos otras modalidades, que sería el duotono, el color indexado. El duotono normalmente se utiliza para impresión. Tú puedes tener un impreso que tenga 2 o 3 o 4 tonalidades. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hacer un efecto fotográfico, ¿qué harías? Pasarías primero a modo de escala de grises y después te vas a modo duotono
Puedes tener monotono, decirle solamente un color, en lugar de que sea totalmente negro. Tendríamos aquí variaciones de azules, ¿no? 256 variaciones, duotonos, tritonos y cuatronos o cuatro tonos. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar el negro para que sea mi valor general y normalmente le ponemos un nombre, puede ser el que tú quieras, y voy a definir aquí, por ejemplo, un azul para que esta fotografía esté ligeramente virada a un tono. Las fotos viradas a azul normalmente se llaman viradas al selenio. Entonces, con esta modalidad, lo que está pasando es que tenemos, acá en canales me dice duotono, está procesando la información con información negra e información azul. Y entonces, pues, de pronto esta información tú la puedes utilizar para algún efecto en tu fotografía. Después te recomiendo volverla a regresar a RGB para que esa información ahora ya esté en 3 canales. También tenemos la modalidad indexada. Esta modo indexado normalmente hace una paleta de colores que puede ir desde 2 hasta 256 tonalidades. Ya hicimos en algún momento un ejercicio donde utilizamos el modo indexado. Las imágenes GIF utilizan esta modalidad de color. Es decir, lo que hacen, fíjense cómo le puse aquí index color, y lo que voy a hacer es reducir de 16.7 millones de colores a una X cantidad de colores. Aquí le voy a poner, por ejemplo, 4 colores, le voy a dar OK, y la imagen ahorita solamente tiene 4 tonos. Si yo me acerco, veo blanco, negro, gris 1 y por ahí debe haber alguna otra tonalidad de gris o de negro. Se utiliza mucho para la imagen GIF, para animaciones, que se utilizaban mucho en los 90s, ¿no? Pero ya ahora tenemos pues otras técnicas muchísimo más sofisticadas de animación. Y luego tenemos lo que es voy a regresar a la imagen. Cuando yo hago impresos, o voy a salir a impresos no fotográficos, sino impresos en papel, como una revista, un periódico, un libro de arte, nosotros normalmente pasamos al modo de color CMYK. La desventaja del CMYK es que ese CMYK va a perder intensidad en ciertos colores. Eso también lo platicamos ya en algún momento. Entonces, para impresos utilizaremos CMYK. Fíjense cómo aquí tenemos el canal de lo que sería el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Y a pesar de que tenemos más canales de información, como estos son tintas, o sea, al final esto se traduce en tinta. Las tintas en la impresión, cuando yo voy sumando una tinta sobre otra, van perdiendo luminosidad. Es un proceso contrario al proceso RGB. Entonces, si yo voy a hacer una reproducción de esto en un libro, tendría que pasar la información de RGB, del formato de Red, Green and Blue, a un formato ya en cian, magenta, amarillo y negro. Y finalmente quiero dar un tiempo para hablar de lo que es el modo de color Lab. Hay otros modos de color. El multicanal lo que hace es dar salida, pero nada más con los colores cian, magenta y amarillo. Si yo le doy aquí a multicanal, fíjense cómo me da los canales de cian, magenta, amarillo. Le falta el color key o el color clave, que sería el negro, y se ve media rarita la imagen. Entonces, en el Color Lab, ¿qué sucede? Vamos a tener un procesamiento de la información de una manera diferente. El Color Lab lo que utiliza son una gama tonal que es
A, que va de los cálidos hacia el frío, o sea, colores fríos, o sea, es decir, del rojo hacia un verde, y la gama tonal B, que va del azul hacia el amarillo, y una tercera posición de información que tiene que ver con la luminosidad, o sea, qué tanta información de luz tiene mi fotografía. Entonces, en general, una edición sofisticada de ajustes de color en la fotografía digital se debería de procesar en modo de color LAV. Voy a transformar esta fotografía que está en RGB a un modo de color LAV, Image Mode, LAV Color, y quiero que vean cómo aquí en los canales tengo aquello que va a controlar la luminosidad de mi fotografía, aquello que va a controlar una gama de tonos. Si lo volvemos a ver por acá, la A va del rojo al verde, y entonces aquí tendría todo lo que tuviera que ver con tonos rojos y verdes, y por el contrario azules y amarillos, y esto me permite controlar de una manera diferente la imagen. Aquí, por ejemplo, voy a ajustar con niveles y voy a mover simplemente la gama la gama A, y lo que está resultando es una modificación por completo de las tonalidades en mi imagen, porque lo que hice fue mover los aspectos tonales que quizá tenían mucho rojo hacia los verdes al mover esos niveles. Eso fue un ejemplo de lo que cómo procesamos la información en Color Lab. Igual yo puedo procesar exclusivamente la luminosidad. Aquí me fui a Lightness, y igual con niveles yo podría decirle que esto tenga una mayor intensidad, pero eso no me va a afectar en sí las tonalidades, me afecta la luz, más no los tonos. Entonces es una forma bien diferente de procesar la información. Los invito a que profundicen en edición de fotografía o las tonalidades por medio del Color Lab. Hasta ahorita lo que hemos hecho es procesar toda nuestra información por medio de información rojo-verde, que no está nada mal. O sea, es como muy convencional, pero ya adentrándonos en la fotografía de una manera más profesional, los ajustes finos de color deberían ejecutarse procesando con colores LAV. Ahora, existen otros sistemas de color. Si ustedes se meten aquí al Color Picker o el selector de color, tendremos procesos de color. Tenemos estos valores que tengo aquí. Si yo selecciono, me va cambiando los valores en diferentes modos de color. Hay uno que trabaja con el matiz, la saturación y el brillo, que es decir, esto está más saturado. Tenemos el matiz. Fíjense cómo aquí selecciono el matiz y cambia. La saturación, que es tan intenso, si yo me voy por acá, la saturación baja a un nivel de 6. Y el brillo, si yo me voy a la zona superior, tengo un brillo muy alto versus hacia abajo, que tengo prácticamente nada de brillo. Tenemos aquí también los valores RGB, los valores que tendríamos en colores LAV. Por ejemplo, le voy a poner aquí 45. Estoy siendo así aleatorio. Y 25. Entonces, estaría modificando a través de la luminosidad y a través de los tonos cálidos y de los fríos. Los valores MYK, los valores en RGB, y que tenemos aquí es muy importante para el procesamiento en multimedia porque son colores hexadecimales. Cuando se hace, por ejemplo, diseño web, es muy común poner estos valores directamente, que van a estar conformadas por letras y números. Por ejemplo, el blanco es FFFF, 4 Fs.
pero puedo tener de pronto combinaciones que tengan la letra D y números de las letras van de la A a la F y los números van del 0 al 9. Y entonces estos valores hexadecimales no sufren variaciones tonales. Entonces es muy común en diseño web utilizar estos valores. Y entonces todas esas serían como en general las modalidades. Insisto, es importante considerar para fotografía digital conocer con mayor profundidad lo que es el Color Lab.